Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal en donde hablo español un poco más lento de lo normal para que adquieran el idioma. Empezamos. Bueno, hoy les quiero contar un poco sobre cómo yo estoy aprendiendo el idioma italiano. Actualmente, voy a chequear, tengo unas 155 horas de italiano, 155 horas de input en italiano. Y les quiero contar un poco sobre cómo hago input, cómo recibo este input y cómo fueron cambiando las cosas. En estos últimos 40 y pico de días estuve registrando exactamente qué videos que estoy viendo en nuestra comunidad de Discord. En el desafío de los 100 días hay una sección donde yo estoy registrando mi propio input por 100 días, así que si tienen curiosidad sobre qué estoy viendo exactamente, lo pueden chequear bien ahí. El link siempre está en la descripción de nuestra comunidad. Pero, sacando eso, les voy a contar un poco sobre cómo hago el input y cómo fue cambiando con el tiempo. Para empezar, yo empecé sentada en mi computadora mirando videos de YouTube exclusivamente. Yo empecé mirando videos que eran contenido diseñado para estudiantes, contenido que era literalmente input comprensible. Encontré muchos canales que tenían exactamente lo que estaba buscando. Personas contando cosas de su vida poco a poco, mostrando objetos, hablando sobre temas que les interesaban, etc. Para mí siempre lo más importante es que tenga buen audio, así que yo solo buscaba creadores de contenido que hablen lento y que tengan un micrófono. Básicamente. Esos eran mis requisitos. Y encontré diferentes canales, muchos más de lo que esperaba, que tenían exactamente eso. Y con estos canales es que empecé a hacer mis primeras horas. La realidad es que el contenido que es más para estudiantes, en mi caso, o en el caso que creo que es de bastantes personas, el input que es un poco más lento, es un poco más complicado de conseguir muchas horas diarias. Es un poco más aburrido. Muchas veces puede ser divertido, pero muchas veces uno se encuentra un poco aburrido y es difícil conseguir muchas horas. Pero eso era lo principal que hacía. Me sentaba en mi computadora y me concentraba al 100% en el video que estaba mirando. Esta forma de hacer input todavía la hago, todavía me siento en mi computadora a mirar videos, pero el proceso se empezó a volver más fácil cuando salí de la zona de la computadora, cuando empecé a aplicar ver input en otros dispositivos, digamos. Primero empecé escuchando audio, podcast, y la verdad que esto es un poco complicado porque tenés que encontrar algo que sea comprensible para vos y que sea relativamente divertido para no disociar y no alejarte de lo que estás interesado en escuchar, ¿no? Que es importante prestar atención para poder contar realmente esas horas de input. Lo primero que hacía era escuchar entrevistas en la calle de Easy Italian.
Y eso fue bastante bien. La verdad que no me parecía aburrido. Pero esto también es contenido de aprendizaje, no es contenido nativo. Y también era siempre completamente random. Eso para mí es bueno. No saber exactamente qué estoy por escuchar me parece divertido. Hace que la experiencia para mí sea más fácil de alguna forma. Es menos comprensible porque no sabes exactamente qué estás escuchando, pero es más divertido por el factor sorpresa. Y así fue que empecé. Entonces, con mi celular me ponía mis auriculares y me ponía a escuchar estos videos. Con el tiempo, me creé un canal exclusivo solo para mirar contenido en italiano y mientras iba mirando, empecé a encontrar nuevos canales nativos que me gustan mucho. Empecé a encontrar videos de gameplays. Ahí la cosa cambió bastante. Creo que cuando empecé con los gameplays empecé a obtener muchas más horas y lo que hacía era mirarlo en mi computadora. Nuevamente volvía a la computadora, pero esta vez estaba descubriendo que lo podía hacer por muchas más horas. Después también encontré blogs de viajes que los podía ver en la televisión, por ejemplo. A mí me gusta ver mucho los blogs de viajes en la tele. Pero bueno, fue con estos videos que empecé a salir de la zona de la computadora y a mirar en otros lugares. Por ejemplo, mirar en la televisión o en el celular dejar un podcast reproduciéndose. Después, que acá creo que es donde empieza a cambiar mucho mi experiencia, empecé a descargar los videos en YouTube. Si tenés YouTube Premium, hay una opción donde los podés dejar descargados para otro momento. Entonces, siempre que estaba en un viaje, en el auto, en el colectivo, en donde sea, yo no quería desperdiciar esa oportunidad y siempre estaba con mis AirPods y con un video que tuviera descargado en el celular y lo miraba sí o sí. Y parece que no, pero cuando podés aprovechar los tiempos que están ocultos, por ejemplo, un viaje donde no haces nada, sumás minutos, sumás tiempo extra que podés mirar videos. Actualmente, lo último que estoy haciendo que me está cambiando mucho la experiencia, todo empieza con ver series con doblaje en italiano. Yo sé que mirar algo con doblaje en el idioma no es, quizás en mi opinión, el mejor input porque no es contenido de una persona del país, o sea, estás perdiendo la experiencia de aprender más a nivel cultural sobre el país, sobre cosas de las personas nativas, etcétera, jerga, ya saben, todo lo típico de ver un contenido nativo, pero desde que empecé a ver series dobladas, estoy aumentando mis horas de input un montón. Ahora estoy mirando la serie de Vampire Diaries, que es una serie que hacía mucho tiempo quería volver a mirar y me parecía una pérdida de tiempo porque son muchísimas horas. En cambio, si le cambio el idioma a italiano, se transforma en algo productivo. Entonces, empecé mirando la serie en la televisión, que estuvo bien. Estaba disfrutando mucho de esos momentos. Era como mi momento donde me tomo un té, me miro un episodio de la serie y aprendo italiano. Pero últimamente sigo mirando la serie porque estoy con curiosidad, porque tengo ganas de seguirla viendo en mi iPad. Yo tengo un iPad hace un montón de tiempo. Creo que siempre tuve iPad, como desde
los 15 años, pero nunca lo usé mucho. Nunca le encontré el sentido, yo personalmente, de usar mucho un iPad. Hasta ahora. Mi iPad todo este tiempo estuvo juntando polvo sin ser usado, pero ahora lo que hago es que tengo en mi iPad la serie que estoy mirando y va conmigo a todos lados. Estoy con mi iPad, con mis auriculares y voy mirando la serie y voy haciendo actividades que tengo que hacer sí o sí en la casa. Mi cámara empezó a hipercalentar, así que se cortó el video, así que voy a finalizarlo filmando con la cámara web en la computadora, pero les decía que con el iPad puedo seguir haciendo input, seguir viendo la serie que quiero ver mientras lavo los platos, mientras lavo la ropa, mientras cocino, porque yo la verdad que por día dedico bastantes horas a la casa y si esas horas en las que estoy haciendo cosas de la casa puedo hacer input, es perfecto, porque estoy haciendo doble cosa productiva. Estoy haciendo algo que tengo que hacer de la casa, como limpiar o cocinar, y estoy haciendo input. Pero la diferencia de cuando lo hago con un podcast o algo así, a ver, disfruto mucho de los podcasts que escucho, pero no estoy como al 100% enganchada muchas veces. No estoy 100% con ganas exactamente de ver eso, sino que lo estoy haciendo porque necesito mis horas de italiano. Desde que empecé con lo de la serie, es como que genuinamente quiero ver la serie, genuinamente quiero seguir viendo los episodios, entonces transformé la actividad que a veces uno no tiene muchas ganas de limpiar la casa, pero ahora yo sí tengo ganas de limpiar mi casa porque significa que puedo seguir viendo la serie y puedo hacer horas de italiano. O sea, es productivo y divertido. Así que estoy muy feliz y nada, pensé, ¿por qué no comentarles un poco acá en el canal sobre esta situación? Quiero saber si ustedes experimentan sensaciones similares con el proceso de aprender con input, pero yo ahora mismo estoy como en un muy buen momento. Me estoy divirtiendo mucho y estoy encontrándolo de alguna forma extrañamente productivo. Y soy una persona que está un poco, no sé si obsesionada, pero que me gusta encontrar formas de ser productiva y divertirme al mismo tiempo, como hacer algo que tengo que hacer y que sea algo divertido. Entonces, nada, la estoy pasando muy bien, quería contarles eso. Y déjenme saber en los comentarios si ustedes tienen alguna técnica que consideran curiosa, como esta que yo les estoy contando, para ver input y si tienen consejos para mí. Muchas gracias por ver el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo de español. Espero haber ayudado en su proceso del día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.